Hola, buenas tardes. Soy Jorge Alberto Aguirre, integrante de los históricos veteranos de Concesión del Uruguay. Y nuevamente con una entrega de lo que es la historia viva del fútbol de Concesión del Uruguay. Pasa el tiempo y seguimos recordando aquellas gestas de la década del 60, del 70, del 80, 90, hasta llegar a los tiempos actuales. Había un escenario que era el estadio de Concesión del Uruguay en ese momento, en un enclave importante de nuestra ciudad, sobre la arteria más importante en esos momentos, que era la calle 9 de Julio, era por la que ahí ya se salía de la ciudad, de su forma como tenía, y el Club Atlético Uruguay estaba en ese lugar. El- la cancha estaba en la calle 9 de Julio, lindaba lo que sería el Díaz Vélez ahora, y hacia el sur el Boulevard Arauz. En ese lugar, una cancha para el tiempo era muy moderna, porque tenía la particularidad de tener iluminación, lo cual era un beneficio muy importante para aquella época. La cancha tenía un paredón sobre la calle 9 de Julio que bordeaba todo hasta la parte de delante del cementerio. Más precisamente en el fondo del arco que daba al cementerio había 4 eucaliptos muy grandes que adornaban la cancha. Del otro lado, por la calle Galarza, bueno, siguiendo detrás del arco hacia la izquierda, se encontraban primero la cantina y después venían los vestuarios, dos vestuarios y los baños. Después seguíamos lateralmente sobre la calle Galarza, estaba el ingreso a la cancha por una puertita de alambre, que ahí entraban los jugadores, y ya después llegábamos a lo que es la tribuna, que todavía la podemos ver en el Luciano Simón Praza ahora. Esos asientos creo que tienen parte de la historia de Concesión del Uruguay. Siempre que voy a la cancha de Atlético me trae ese recuerdo. Luego por la calle Díaz Vélez, el arco que daba a la ciudad, ahí como para pelotas era el alambre y una frondosa dibustrina, la cual nosotros siempre pasados mirábamos que podría haber quedado una pelota de cuando se jugaba el nocturno. En esa cancha ocurrían todos los hechos importantes del fútbol local. Primero jugaba Atlético como local y luego había equipos que, bueno, en ese momento eran pocas las canchas y se programaba ahí la fecha. Ya estaba en vías de hacerse, ya pasando los 70 y un poco más arriba, la cancha de la liga, lo que se llamó la cancha de la liga. Después estaba la cancha de gimnasia también, pero la que tenía más preponderancia era la de Atlético Uruguay. En la misma jugaba la primera división B en ese momento. Los días sábados, 13:30, arrancaba la jornada. Podemos ilustrar los equipos en 1968: Maipú, Unión Deportiva Ferroviaria, Almagro, 25 de Mayo, y después estaban todos los que tendría que ser de la zona sur de Concesión del Uruguay: Uruguay Central, Sporting, América, y cerraba con el vecino del Club Atlético Uruguay, que era Chacarita, que tenía las sedes a unos metros de lo que sería ahora el bar La Cotorra, un bar histórico de Concesión del Uruguay. Había la primera división en ese momento, estaba integrada por Atlético, Gimnasia, Barracas, San Clemente, Lanús, y el equipo que estaba, que era también, que tenía uno de los mejores equipos, el Club Atlético
engranaje. Ahí eran los partidos, todos tenían grandes jugadores que luego los veíamos en el torneo nocturno. Vi esos torneos nocturnos, vi al Cine Unido, a Aerobar, a Bandera Verde, al equipo de Don Fulgencio, El Puente, Hacha con ellos, grandes equipos. La cancha se jugaba como en la cancha de gimnasia, lleno total. Empezaba muy temprano la jornada y ver esos equipos con esas grandes estrellas era un gusto enorme. Yo tuve la posibilidad porque tenía 10 años, vivía a una cuadra de la cancha y teníamos un vecino que justo era el canchero, así que permanentemente vivíamos en la cancha. En una nota risueña porque las pelotas Sportlandia, esas marrones, eh, para la noche, como no se veía, la ponían durante el día en la cal que se marcaba la cancha y todo el sol de la tarde del verano le daba y a la noche se jugaba con esa pelota. Verlo cambiarse al Cine Unido. El Cine Unido tenía una particularidad, eran todos los grandes jugadores de Concepción del Uruguay, lo dirigía el señor Lanza, y ahí estaban estrellas como Bocholo Giano, un joven Gato Aguiar, también estaba Américo Enrique Irel, grandes figuras que los partidos, verlos jugar, se veía realmente el potrero con ellos. Tenían todas las habilidades y eso fue lo que los llevó a ser grandes de Concepción del Uruguay. Hubo en un momento una definición de hacha con ellos contra el equipo de El Puente, que era de la zona ahí de los que vendrían a ser los talleres municipales ahora de Concepción. Se llamaba El Puente porque justo había un puente en ese lugar ahí sobre la calle que es el Boulevard Díaz Vélez, y esa final histórica fue jugada a la tarde. El primer partido se jugó a la noche, fue tanta la concurrencia y para que tener más visión de los hechos se jugó a la tarde. Eso está en los anales de lo que tiene que ver con los nocturnos, una anécdota muy linda. También a la cancha de Atlético venían equipos, cuando había fechas patrias, venían equipos de la capital federal. Vino Argentino Junior con Chiche Sosa, Marenda, Uchevich, Tardivo, los que estaban en ese momento jugando en la primera división. Y después vino Banfield, que jugó con Engranaje. Y ahí Engranaje también, el arquero era Minoyan, uno que había atajado en Gimnasia y Grima La Plata, Hack, Tagliani, Converti. Todos los que jugaban en el fútbol de la primera venían a esos partidos. No sé bajo qué concepto, si eran benéficos o qué, pero esos equipos venían. Después en la década del 80 también, para esas fechas en el Club Atlético Gimnasia también pude verlo a Vélez Arfiel, de Ischia, me acuerdo también vino Estudiantes de La Plata con Patricio Hernández, con todos esos jugadores que jugaron contra un combinado de la ciudad. También vino Ferro con el Goma Vidal, que ese fue un partido, creo que a beneficio, que jugaron varios de las estrellas de Concepción del Uruguay para el Club Atlético Barracas. Fue muy comentado ese partido y bueno, las imágenes del momento lo viven en los diarios que teníamos. Los medios era el diario La Calle y después los medios radiales, que era el T11, que precariamente armaban para las transmisiones, como pasó cuando jugó la selección en las que yo gesta de partido contra Río Cuarto y contra Paraná. También en ese lugar, por eso se nucleaba lo mejor del fútbol de Concepción del Uruguay, pasaba ahí en la cancha de Atlético. Así que es una historia linda para seguir recordándola. En el próximo bloque que salgamos al aire vamos a tratar de poner fotos, ilustrar con todo aquello que ocurrió. También podemos saber si los trofeos que se jugaron en ese momento, que eran tan imponentes e importantes, copas muy lindas que tenían los equipos que las
atesoraban en su vitrina. Cada equipo tenía en su vitrina los logros de los torneos. Y también volviendo al partido de Engranaje, ahí vi maravillas del fútbol, hacer a Enrique Américo Irel. El partido que jugó ese día Américo fue tremendo. Era un jugador que podía tranquilamente estar en cualquier equipo del fútbol argentino. Y con él me quiero darle un homenaje con él a todos los que se han ido, porque muchos que pisaron las gramillas acá del fútbol de Concepción de Uruguay ya no están. Pasa rápido el tiempo, cada vez se van yendo lo que tiene que ver con el deporte. Y en él, en Américo Enrique Irel y todos los que se fueron, que han de estar jugando su partido allá arriba, un merecido y reconocimiento respeto de los históricos veteranos actualmente. Luego Atlético jugó ahí muchos partidos del torneo regional. Ya después, más adelante, en los últimos del torneo, cuando estaba peleando para el Nacional, en aquella visita recordada al noreste argentino, los terminó jugando en Gimnasia, cuando venía Mandillú, Huracán de Corrientes. Siempre estamos hablando que Atlético es un grande del fútbol de Concepción del Uruguay, por eso llegó donde llegó. Ojalá nuevamente pueda escalar esos lugares, si bien es muy difícil en estos momentos para un club de fútbol, para los dirigentes, que son los que permanentemente están dándole el puntapié para que sigan adelante. En aquellos tiempos no había fútbol infantil, salvo que se jugaba en el Club Belgrano o lo que es San Martín ahora, esa cancha de tierra que también salieron grandes jugadores. Y también estaba que en cada barrio había un potrero, un campito. Siempre las cañas estaban cerca, se hacía el arco y se jugaban los partidos. Por eso salían tantos jugadores en otros tiempos. Se pensaba diferente, ahora lo de ahora es algo totalmente diferente a lo que vivimos allá. Antes había muchas penurias para conseguir una pelota, tener una pelota era lo máximo. Y así fue. Con todo esto también remarcar lo que trabajaban esos dirigentes, porque los ingresos económicos eran muy pocos, con el carnicero del barrio, el almacenero del barrio, el bar que se frecuentaba o algún negocio conocido que le podía dar algunos pesos para indumentaria, esa indumentaria que era si tenía buen dinero, eran las de piquet, ese piquet, como eran todas las camisetas en su momento, sino las camisetas que eran como una de vestir, que tenían sus botoncitos. A mí me tocó en Ferro colocarme una de esas, muy lindas camisetas. No tenían los adelantos de hoy, por eso uno mira todos los adelantos que tienen ahora en estos momentos, que es propio de la tecnología. Así que siempre estamos pensando, yo personalmente, de la historia del fútbol del Concepción, y quiero bucear más en la información que hay, porque hay personas que saben mucho de fútbol, bueno, para que sigamos manteniendo viva la esencia del fútbol de Concepción del Uruguay y de los históricos veteranos. Buenas tardes.